Hola, ¿qué tal? En este tutorial hablaremos sobre las funcionalidades del XDoctor para realizar cálculos, actualizaciones monetarias, liquidaciones y facturas. La tabla de rubros contables tiene muchas funcionalidades y anotar la información aquí desde el momento en el que se la conoce tiene grandes beneficios. Por ejemplo, al hacer la demanda, el sistema puede tomar desde aquí, en forma automatizada, toda la información que hayamos cargado, pero además la misma información nos puede servir luego para realizar listados, hacer cálculos, hacer actualizaciones, hacer resúmenes de gastos y honorarios, practicar liquidaciones, hacer conversiones de monedas, facturas y estadísticas. Inclusive, varias de las mencionadas operaciones se pueden realizar en forma individual para un proceso, pero también en forma masiva para toda o parte de la cartera de procesos seleccionados a partir de la combinación de filtros. La tabla de rubros contables puede ser configurada por el supervisor del sistema para tener hasta 9 solapas distintas. En nuestro caso hemos definido las solapas principal, gastos y honorarios. Utilizaremos la solapa principal para manejar los rubros que constituyen el reclamo judicial. Para este ejemplo, hemos cargado daño emergente, lucro cesante y pérdida de valor venal. A cada uno le hemos puesto un monto en pesos y le hemos puesto fechas de noviembre del 2014 para ver cómo podemos trabajar con la realización de actualizaciones monetarias y conversiones de monedas. Cuando se necesiten realizar cálculos tales como conversión de monedas o actualizaciones monetarias que impliquen la aplicación de índices, coeficientes o tasas, podremos presionar el botón Cálculos. La primera vez que se realicen cálculos en una planilla, LexDoctor va a ofrecer un menú de fórmulas de cálculo típicas que hemos ido desarrollando a medida que los usuarios nos han transmitido sus necesidades. Sin embargo, es fundamental entender que todo el sistema de cálculos es configurable por los usuarios, pudiendo estos desarrollar sus propias fórmulas, así como utilizar sus propias tablas de actualización. Vamos a tomar como ejemplo aplicar la tasa activa sin capitalización del Banco Nación. Tras aplicar este set de cálculo, obtendremos la planilla actualizada y su resultado. Una vez que tenemos realizada la actualización, podemos producir listados o escritos aprovechando los resultados. Presionando el botón escrito, nos encontramos con varias opciones. Podemos hacer un escrito con una descripción mínima, en la que vemos que los ítems fueron enumerados con fecha, concepto y monto actualizado y el monto total resultante. Podemos elegir también una descripción simple, en donde además de los datos enunciados en el ejemplo anterior, aquí tenemos una columna más que nos muestra los valores históricos de los ítems. Luego tenemos una explicación resumida, en donde se puede ver un detalle básico de cómo fue hecho el cálculo para obtener la actualización de cada ítem. Y por último, ya más completo, tenemos la explicación completa,
que nos muestra el 100% de las operaciones realizadas para llegar a cada resultado. También desde aquí podemos realizar listados presionando el botón listado. Tendremos un menú que nos va a permitir elegir qué columnas queremos que aparezcan en el listado, y al hacerlo podemos elegir enviar a una tabla, enviar a un texto o enviar directamente a la impresora. Si por ejemplo enviamos una tabla, tenemos el resultado con las columnas que hemos seleccionado, y desde aquí por ejemplo podemos enviar el listado a una planilla Excel. Y aquí la tenemos. Recordemos que habíamos dividido la información en principal, que era la solapa donde guardábamos los reclamos judiciales, gastos y honorarios. Podríamos, por ejemplo, tener la necesidad de hacer lo mismo que hicimos recién, o sea, una actualización, pero sobre todo los ítems. En ese caso lo que hacemos es ir a la solapa todo, presionamos cálculos, elegimos el set de cálculo. En este caso vamos a elegir el mismo, Banco Nación, tasa activa sin capitalización. Aplicamos y ahí tenemos todos los ítems actualizados y el resultado final. Y podríamos obviamente volver a repetir después, si es necesario, la realización de escritos o de listados. Ahora vamos a ver cómo se construyen los sets de cálculo. Yendo a cálculos, tenemos a la vista cómo está construido el set de cálculo que acabamos de aplicar. Este set tiene indicado que va a tomar los montos originarios en la moneda de origen y va a obtener el saldo en forma automática sumando los montos resultantes de cada ítem actualizado. Y tiene simplemente dos pautas de cálculo. La pauta 1 es tomar el monto originario, que acá en la fórmula se expresa con la letra M, y sobre ese monto le va a calcular un interés variable. Ese interés variable va a ser la tasa Banco Nación activa promedio para operaciones de descuentos comerciales. Y esa tasa de interés se va a aplicar desde la fecha original del monto hasta la fecha del día corriente. Y la pauta número 2 consiste en tomar el valor del monto originario, que acá está expresado con el símbolo M o la letra M, y a eso le va a sumar el resultado de la pauta número 1, que fue aplicar los intereses. Esa pauta 1 acá está graficada con el número 1. Y no hace nada más que eso. Aplicando estas dos pautas, ¿qué hará el sistema? Primero ejecutará esto, o sea, la primera pauta, que es aplicar el interés, y luego, sobre el mismo registro, va a sumar ese interés al monto original. Ahí se aplicó y tenemos que el total de intereses fue 77.670 y el capital más intereses fue 124.470. Y aquí vemos en la columna nominada como saldo cuál es el resultado de cada uno de los ítems actualizados. Veamos ahora una simple variación del cálculo que acabamos de realizar. Como vimos, habíamos tomado en la pauta número 1 la tasa activa promedio del Banco Nación. Y lo que vamos a hacer ahora es
simplemente decirle, en este campo capitaliza cada, que queremos que la cuenta cada 30 días produzca una capitalización de intereses. Entonces le agregamos capitaliza cada 30 días y no tocamos nada más del resto. Aceptamos, aplicamos los cálculos y vamos a ver cómo la misma cuenta ahora generó un interés total de 192.924 y capital más intereses se fue a 239.724. Si ahora, después de haber aplicado estos intereses con capitalización, pedimos un escrito y le decimos que nos haga una descripción completa de los cálculos, vamos a ver que el escrito es muchísimo más largo y esto es porque cada 30 días tuvo que hacer un corte en el cálculo para capitalizar los intereses y de ahí seguir para adelante aplicando nuevos intereses. Pero ahora veamos cómo hacemos un set de cálculo de cero. Para eso lo que vamos a hacer en este mismo lugar va a ser iniciar el set actual. O sea, lo pusimos totalmente en blanco y lo aplicamos. Y de esa manera obtenemos una vista de la planilla con los valores originarios, o sea, con los montos cargados como son de origen. Como acabamos de iniciar el set de cálculo, o sea, lo hemos puesto en blanco, la primera vez que volvamos a entrar ahí, nos va a dar la opción de elegir alguno de los sets de cálculos que ya cargamos nosotros desde LexDoctor, pero no vamos a elegir ninguno. Entonces vamos a poder hacer un set en donde los cálculos sean los que nosotros establezcamos. Y para este ejercicio lo que les voy a proponer es algo bien sencillo, que es convertir a dólares los ítems cargados a la fecha de origen, o sea, a la fecha de cada uno de esos ítems según el campo fecha de cada registro. Entonces les vamos a decir que el sistema tome los montos originarios en dólares comprador. Y le vamos a cargar una única pauta que sea tomar el monto. Fíjense que el primer campo que nos propone la definición de una pauta es toma el monto. Y nos da esta botonera que está por debajo, que ya va a tener encendidas o habilitadas las opciones que se pueden ejercer para completar este campo. En este caso vamos a elegir la M, que grafica el término monto, y le decimos que no haga nada más que eso. Aceptamos, vemos que tenemos solamente una pauta cargada, que es tomar el monto. Pero ¿qué va a hacer? Lo va a tomar en dólares, para lo cual el sistema, al momento de realizar la operación, va a leer la tabla de dólar comprador que tiene cargada como parámetros del sistema y va a hacer la conversión a la fecha de cada ítem. Aplicamos y tenemos como resultado que todos los montos que nosotros teníamos cargados con fecha 9 del 11 del 2014, a esa fecha equivalían a 5.558 dólares con 20 centavos. Y ahora, para que este ejercicio sea un poco más completo, pero solamente a los efectos del ejercicio, sin que esto signifique que pueda ser aplicado a un caso real, lo que vamos a hacer es decirle al sistema que además
de hacerme esa conversión de monedas, tome el monto en dólares a la fecha de origen, como le habíamos pedido antes, pero que ahora le aplique un interés fijo del 1,5% anual, desde la fecha del monto originario hasta el día de hoy. Acepta. ¿Y qué pasa? Como resultado de este cálculo, que es una sola pauta, el sistema lo que va a hacer es arrojarme como resultado para cada registro un interés. O sea, yo no le dije que tome el monto y a eso le sume un interés, sino que sobre ese monto calcule un interés fijo del 1,5% anual. Vamos a aplicarlo y vamos a ver que la cuenta en realidad nos termina dando más pequeña. Nos dio 405 dólares con 68 centavos. Esos son nada más que los intereses obtenidos después de haber tomado cada ítem a valor dólar y tras haberle aplicado un interés del 1,5% anual hasta hoy. Normalmente lo que querríamos es obtener un resultado final en el que tengamos los montos originarios más los intereses. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso para completar este ejercicio? Creamos una nueva pauta, que es la pauta número 2, y le decimos que esta pauta tome el monto originario y le sume, para lo cual presionamos el signo más acá, el resultado de la pauta número 1 y que no haga nada más. Acepta. Entonces tenemos que la pauta número 1 era calcular un interés fijo sobre el monto en dólares de 1,5% anual y que la pauta número 2 sea tomar el monto originario y sumarle los intereses. Aplicamos y ahora sí, tenemos que el monto originario en dólares eran 5.558,20. De interés fijo se calcularon 405,68. Y la suma de los montos originarios más los intereses fueron 5.963,88. Sobre el mismo ejercicio ahora vamos a hacer una variación. Y vamos a tratar de lograr que esta planilla, en vez de darnos el cálculo de un interés fijo del 1,5% anual, nos dé dos intereses a los cuales vamos a diferenciar como compensatorios y punitorios. Siempre diciendo nuevamente que esto es un simple ejemplo y que no es la explicación de un caso real. Vamos a volver a tomar los montos originarios en la moneda de origen. Y vamos a tomar el primer ítem de la primera pauta y vamos a decirle que en vez de un interés fijo, aquí calcule un interés variable, tomando la tasa variable del Banco Nación que habíamos usado en el primer ejercicio, desde la fecha del monto originario hasta la fecha corriente. Y en la segunda pauta le vamos a decir que tome el monto originario, para lo cual solamente dejamos la letra M, borramos, y le aplique un interés fijo del 6% anual desde la fecha del monto originario hasta la fecha del día corriente. Entonces ahora vamos a tener dos intereses, uno variable y uno fijo. El primero, que es el variable, lo vamos a usar como un interés
compensatorio. Y el segundo lo vamos a usar con un interés punitorio. Y para facilitar la posterior comprensión, vamos a aprovechar que el sistema nos permite ponerle un título a cada pauta. Entonces a le vamos a poner el título de interés compensatorio. Y a esta otra la vamos a editar y le vamos a poner interés punitorio. Bueno, muy bien. Ahora tenemos que el sistema nos va a calcular un interés compensatorio variable y un interés punitorio fijo. Siempre, y esto es muy importante tenerlo presente, cuando hacemos este tipo de cálculos, el resultado va a ser tomado de lo que surja de la última pauta. O sea, cada pauta cuando se ejecuta arroja un resultado. Y el sistema considera que ese resultado de esa última pauta es el resultado para el registro que está calculando. En este caso, la última pauta es un interés fijo del 6% anual. Pero en realidad nosotros, ¿qué queremos? Que el resultado de cada registro sea el monto originario más el interés compensatorio más el interés punitorio. Entonces, para eso generamos una nueva pauta, que es la número 3, y le decimos que tome el valor del monto originario, que es la M, más el resultado de la pauta 1, más el resultado de la pauta 2, y que no haga nada más. Acepto, y ahora sí tenemos 3 pautas. La número 3 es la que nos va a dar el resultado final para cada registro. Y para este caso va a ser necesario volver a tomar los montos originarios en pesos, o sea, en la moneda de origen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con intereses del Banco Nación Argentina y con un interés punitorio del 6%, que son intereses que normalmente no se aplican en dólares, obviamente. Bueno, aplicamos los cálculos y obtenemos un monto originario de 46.800, intereses compensatorios de 77.670, intereses punitorios de 13.663, y la suma del monto originario más los compensatorios más los punitorios nos arroja 138.133. Aprovechemos el caso para ver ahora, por ejemplo, que si quisiésemos hacer un listado, vamos a ver que en las opciones que nos da para listar aparecen columnas nuevas referidas a la pauta 1, que era el interés compensatorio, según el título que le habíamos puesto, y la pauta número 2, que era el interés punitorio, y la pauta 3, que era el monto original más el resultado de la pauta número 1 más el resultado de la pauta número 2. Que la podríamos poner, pero en este caso no es necesario porque ya el sistema por defecto trae una opción incluida que es poner en el listado el resultado. Pero vamos a poner que nos muestre la columna de la pauta número 1, intereses compensatorios, y la columna de la pauta número 2, intereses punitorios. Hacemos el listado y aquí tenemos un listado similar al que habíamos hecho en un ejercicio anterior, pero veamos que hay una columna para los compensatorios y una columna para los punitorios. Obviamente esto podemos volver a exportarlo a una planilla Excel. Y ahí tenemos la planilla con las columnas respectivas. Ahora quiero enseñarles otra forma totalmente distinta de armar sets de cálculo. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo que ya cargué, en el que armé un sistema de 12 cuotas, que las cargué con valores fijos de 2.000 pesos cada cuota,
y 12 pagos parciales, que fue haciéndome un deudor, de 1.500 pesos cada pago, que están cargados con montos negativos. Entonces tenemos cuotas de 2.000 cada una, cargadas con monto positivo, y pagos parciales de 1.500 pesos cada uno, cargados con valor negativo. En un sistema de pagos parciales lo que queremos es que el deudor, a medida que nos va pagando, cubra primero los intereses y recién si pudo cubrir todos los intereses, que deduzca capital. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con un sistema de memorias para calcular. Y la primera diferencia que hay con el ejemplo que usamos hasta ahora es que en vez de obtener el saldo en forma automática por la suma de los montos resultantes, lo vamos a pasar a obtener por la suma de memorias. Al elegir esta opción, se nos habilita esta ventanita donde podemos configurar las memorias. El sistema permite calcular usando 4 memorias. Nosotros para este ejercicio vamos a usar solamente 2. Una para acumular capital, a la que le pusimos el nombre capital, y otra para acumular intereses, y también le pusimos el nombre intereses. Y ahora lo que vamos a hacer es definir lo que se llaman pautas condicionales, que son pautas en las que el monto, en este caso, o digamos el valor a tomar, mejor dicho, no se toma en forma directa, sino que se toma después de que el sistema tenga que analizar una condición. Para habilitar el modo condicional, vamos a utilizar esta opción del menú, en donde vemos que está el modo simple y el modo condicional. El modo simple es el que venimos usando en los ejemplos anteriores. Ahora hemos elegido condicional, y al elegir el modo condicional podemos establecer una condición que la tomaremos de un menú que aparece al hacer clic en este botón, en donde podemos elegir que la condición sea por el rango del monto, o sea, si es un monto positivo o negativo, o por la clasificación del registro. Los registros pueden tener una clasificación que puede ser una letra o un número. Pero bueno, ahora vamos a usar el ejemplo de elegir la condición por el rango del monto y le decimos, en este caso, que queremos que chequee si el monto es de rango positivo. Y en caso de ser monto positivo, que tome el valor del monto del registro en el que el sistema está haciendo el cálculo, y que en el caso de no ser positivo, que no tome nada. Pero si es positivo, queremos que lo envíe a ¿dónde? A la memoria donde tenemos la acumulación de capital. Entonces le decimos que lo envíe a la memoria y le decimos que el valor absoluto se sumará a la memoria A, que es donde tenemos alojado el capital. Luego generamos otra pauta para atender a los pagos. Entonces le decimos que la condición que tiene que chequear el sistema es que el monto sea negativo. Y en caso de ser un monto negativo, le decimos que tome el monto y que lo envíe a la memoria B, pero le decimos que lo tome restando, porque lo que queremos es que reste de la memoria B. Y en caso de que el resultado de la memoria B sea negativo, o sea, en nuestro ejemplo, que los intereses hayan sido cubiertos por completo por el pago del deudor y quede saldo negativo en la memoria, que traslade ese saldo negativo restando capital.
o sea que reste de la memoria A. Entonces ya creamos dos pautas, una para atender a los montos positivos, que es acumulación de capital, y otra es para atender a los montos negativos, que son los pagos parciales que va haciendo el deudor. La tercera pauta es para calcular los intereses. Los intereses los calculamos en este caso solamente sobre el capital. ¿Y el capital dónde lo teníamos acumulado? En A. Entonces le decimos que tome el valor de A y sobre A, sobre la memoria A, calcule un interés fijo del 8%. Hasta hoy, pero en caso de que haya un registro posterior al registro que se está calculando, que el sistema acote la fecha a ese registro posterior. Y para eso tildamos este campo. ¿Por qué queremos que se acote la fecha? Porque lo que queremos es que el sistema, ante cada nueva cuota o ante cada nuevo pago, produzca un corte, produzca un cierre, calcule capital, intereses y después recién ingrese la nueva cuota o el pago para que, en caso de que sea un pago, se deduzca primero de intereses y después de capital. Y luego creamos una nueva pauta que es simplemente para acumular el resultado de la pauta 3, que había sido para calcular los intereses, y procede a enviar a la memoria B esos intereses para que los acumule. Bueno, muy bien. Aplicamos estas pautas y ahí obtenemos que el deudor, después de haber pagado las 12 cuotas de 1.500 pesos, todavía nos está deudando 6.880 pesos con 40 centavos. Este saldo surge de una deuda que se fue incrementando 500 pesos cada mes porque el deudor solamente cubría 1.500 pesos todos los meses, más los intereses que se fueron acumulando sobre el saldo. Vimos entonces las dos formas típicas de armar un set de cálculo. En el último ejemplo que hemos realizado, definimos que el saldo se obtenía a través de sumar memorias que configuramos nosotros. En este caso configuramos una para el capital y otra para intereses. Y en el set anterior habíamos visto el caso más común, que es que el saldo se obtenga en forma automática por sumar los montos resultantes. También vimos que cada pauta consta de dos partes. La parte superior, que consiste en definir el valor a tomar, y la segunda parte, que consiste en definir qué hacemos con ese valor. Esta parte de abajo se reconfigura acorde a lo que digamos que queremos hacer. Por ejemplo, si le vamos a aplicar un índice, nos deja elegir el índice, pero si le decimos que queremos aplicar una tasa variable, nos deja elegir tasas variables. También podemos decirle que queremos multiplicar el valor, entonces nos deja definir por qué valor multiplicamos. O le podemos decir que queremos enviar el dato directamente a la memoria, y en ese caso le decimos a qué memoria. Siempre que hagamos un set de cálculo, tenemos que tener presente que el sistema va a recorrer todos los registros que tenga la planilla y a cada uno le va a aplicar todas las pautas que estén definidas en el set de cálculo. Por ejemplo, vamos a cargar
una pauta número 1, que le vamos a decir que tome el monto y le sume un valor de 10. Ahora vamos a tomar la pauta número 2. Y ya podemos ver aquí que en el valor a tomar no solamente tenemos disponible el monto original, sino que también tenemos disponible el resultado de la pauta número 1. Y le vamos a decir para este ejemplo que tome el resultado de la pauta número 1 y lo multiplique por el número 2. Y ahora vamos a tomar la pauta número 3 y le vamos a decir que tome el monto original más el resultado de la pauta número 2. Y nada más. Entonces generamos un ejemplo de 3 pautas. El proceso de ejecución va a hacer que el sistema tome cada registro y le aplique las 3 pautas, y como resultado de ese registro nos va a quedar el resultado de la pauta número 3. En este caso, si el original son 1000 pesos, al sumarle 10 nos va a quedar 1010, y el resultado de la pauta número 1 después lo vamos a tomar en la pauta número 2 y lo vamos a multiplicar por 2, o sea que nos va a quedar 2020. Y la pauta número 3 va a ser tomar los montos originarios, o sea, en este caso 1000, y sumarle el resultado de la pauta número 2, que es 2020, o sea que nos va a quedar 3020. Es muy importante también tener presente que lo que acabamos de ver hasta aquí en la planilla de un proceso en particular puede ser aprovechado masivamente desde el listador de procesos, en donde tenemos una solapa que se llama rubros contables, en la que, por ejemplo, podríamos pedirle que nos traiga procesos que tengan rubros cargados en la planilla honorarios. Inclusive podríamos ser bastante más específicos y decirles entre tal fecha y tal fecha. O podríamos decirle entre tal fecha y tal fecha y que estén en el estado moroso o saldado, facturado. Pero vamos a decirle por ahora, como tenemos poquitos ejemplos cargados en esta base, que nos traiga todos los procesos que tengan registros en la planilla honorarios de cada uno. Si ejecutamos este listado, el sistema recorrió toda la base de datos buscando procesos que tuviesen rubros contables en la tabla honorarios y nos trajo 8 procesos. Pero ahora vamos a ser un poco más específicos y le vamos a pedir que solamente nos traiga procesos en los que haya registros en la tabla de honorarios, pero que estén morosos. Y ahí redujo a 4 procesos. O sea, en estos 4 procesos hay por lo menos un registro en la tabla honorarios que están morosos. Ahora bien, en esos 4 procesos pueden haber registros relativos a honorarios cargados en diversas fechas y en diversas monedas. Lo que podemos hacer es decirle al sistema, por ejemplo, que calcule cuál era el valor dólar de cada uno de los registros que encuentren honorarios morosos a la fecha de cada registro respectivamente. Para eso armamos un set de cálculos desde aquí, desde la opción cálculos, y le decimos
como ya aprendimos, que tome en la pauta 1 el monto y que los montos originarios los tomen dólares comprador. Aplicamos y aquí sabemos que en esos 4 procesos en total nos están adeudando a valor histórico 41.889 dólares con 81 centavos. Podríamos decirle, por ejemplo, que a esos valores de cada proceso le aplique un interés fijo del 5% anual hasta la fecha de hoy y que nos arroje como resultado el monto más los intereses que acabamos de calcular en la pauta número 1. Aplicamos los cálculos y los 48.000 se convirtieron en 57.000. Inclusive podemos aprovechar, ya que tenemos hechos los cálculos y los filtros, y decirle al sistema que ahora nos haga un listado por modelo, y tomamos algún modelo, como por ejemplo este, que nos traiga los rubros contables que acabamos de filtrar, y hacemos un listado por pantalla. En cada uno de los registros vemos que el listado nos está mostrando el monto original y el monto dolarizado con los respectivos intereses que les hemos hecho calcular a cada caso. Bueno, espero que los ejemplos que les he mostrado sirvan para comprender mejor algunas de las funcionalidades que aporta LexDoctor en materia de rubros contables. En otro tutorial les explicaré cómo realizar facturas y todas las funcionalidades relativas a la facturación. Les dejo un cordial saludo y los espero en el siguiente tutorial del LexDoctor.